Estamos de regreso en Punto y Contrapunto de lunes, no es martes, pero los panelistas vienen como si fuera martes y jueves. Tras la histórica jornada donde los senadores lograron acordar una votación unánime por la Guardia Nacional, el diputado Mario Delgado escribió en Twitter que preferiría una guardia militarizada. Pero parece que no es el único. El viernes, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que tiene la facultad para nombrar al frente de la Guardia a un civil o a un militar. ¿Es así? Por lo pronto, se espera que el dictamen se apruebe esta misma semana sin más modificaciones. Veamos el contexto. Luego de un voto consensuado para aprobar el dictamen de creación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo muy satisfecho por el proyecto aprobado. El mandatario señaló que gracias a esta reforma, las fuerzas del Ejército y la Marina podrán seguir haciendo labores de seguridad pública, pero ya con un marco legal, y que gradualmente se dará un giro hacia la seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, con uso prudente de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Se espera que este jueves la Cámara de Diputados apruebe el dictamen aprobado por unanimidad en el Senado para crear la Guardia Nacional. Durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del dictamen, las Fuerzas Armadas tendrán facultades para realizar tareas de seguridad pública, prevención y combate a delitos federales. También podrán hacer detenciones siempre que presenten de inmediato a los indiciados ante el Ministerio Público correspondiente. También podrán intervenir en delitos del fuero común si las autoridades locales lo solicitan, aunque según las modificaciones al dictamen acordadas en el Senado, se determinó que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y tenga mando civil. El mandatario señaló que tiene la facultad para nombrar a un civil o un militar retirado o en activo. Tengo la facultad para decidir sobre lo que mejor convenga. Entonces voy a hacer una buena selección. Si el proyecto se aprueba sin modificaciones en la Cámara de Diputados, pasará a los congresos locales. Si obtiene el voto favorable en al menos 17 legislaturas, el dictamen podrá ser publicado en el Diario Oficial y entrará en vigor un día después. Según el artículo primero transitorio, durante los 60 días posteriores se deberán expedir las 3 leyes necesarias para la operación del Cuerpo de Seguridad. Primero, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la Ley General de Registro de Detenciones. Punto y contrapunto. Segundo tema, y evidentemente ya todo el mundo sabe quién quiere empezar, Alfredo Lecona, con el tema de la Guardia Nacional. Yo creo que una especie de epílogo, digamos, de toda la discusión que hubo la semana pasada en el Senado de la República. Creo que con muy buenas noticias, con grandes sorpresas, sobre todo para el colectivo Seguridad Sin Guerra. Sin duda, muchos molestos y muchas molestas porque el presidente López Obrador no reconoció el gran trabajo que hizo este colectivo en poder dar insumos, en poder presionar a diputados y luego a senadoras y senadores para que no tuviésemos una Guardia Nacional militarizada, sino civil. Pero ¿con qué te quedas de todo ese ejercicio, querido Alfredo? Y además también creo que por ahí quieres mandar unos saludos a algunas personas que acudieron, se apersonaron al Senado. Sí, gracias a la convocatoria que hiciste. Bueno, de este programa que hicimos el miércoles de la semana pasada, que hicimos para ir al Senado a dar la última batalla por algo que parecía realmente perdido. Llegaron entre varias personas, 2 personas que se quedaron hasta el final, que les mandamos un saludo, a Yeshua Ignacio Cruz Escobedo y a Jorge Hernández Servín. Gracias por haber estado ahí hasta Muchas gracias. el final. Gracias es muy bonito a ellos y a quienes más saber que uno sí se desvela. Y que hay muchos ciudadanos preocupados por este tema, ¿no? Y que hay muchos, sí, que llegaron con legítima preocupación que teníamos desde luego todos. Pero sí, efectivamente, creo que quienes estábamos ahí siguiendo el tema en la madrugada, cómo iban las negociaciones, que salía a decir Ricardo Monreal, no nos esperamos ni tantito que el cambio fuera a ser tan profundo, que fuera a ser tan significativo, y pues en muchas cosas ganamos, en otras perdimos. Desde luego hay que saber reconocer, hay que distinguir qué fue exactamente lo que pasó. Creo que armar el rompecabezas de todos los actores que estuvieron en la mesa ahí sentados ha sido realmente apasionante, muchas cosas que no se pueden decir aquí, pero triunfó la política. En esa mesa estuvo, hay que decirlo, también el consejero jurídico del gobierno federal, de la presidencia de la República, estuvieron las Fuerzas Armadas, estuvieron todos los partidos políticos representados en el Senado. En fin, es un dictamen, resultó ser un dictamen lo que se presentó a votación en el Pleno, de consenso, y eso, para lo que habíamos venido viendo, es de celebrarse. Yo digo que nació la oposición, no es poca cosa, pero eso es en lo político. En lo sustantivo, lo que ganamos, para decirlo claro, es la Constitución.
Terminó este proceso y hay Constitución. Yo había sostenido aquí justo el miércoles de la semana pasada que en juego estaba la propia Constitución. Cambiar el régimen de la seguridad pública, de estar a manos de civiles, a manos de militares, era la destrucción de un principio esencial de la Constitución y, por tanto, del orden constitucional. Entonces, al final de todo esto, se salvó la Constitución. Ahora, hay que distinguir que existe la parte que se va a quedar, digamos, para toda la vida y el régimen transitorio, que también es Constitución, pero que está acotado temporalmente. Está acotado temporalmente. Se eliminó el fuero militar en lo sustantivo, en lo que quedará para toda la vida. Tiene temporalidad 5 años. ¿no? Bueno, sí, en cuanto a en cuanto a la naturaleza de la Guardia Nacional, el texto la deja clarísimo como un cuerpo civil, como una policía nacional civil, como se había intentado presentar cuando no lo era. Pero en eso está muy bien. Y en lo preocupante, pues, es este régimen de 5 años, porque sí se va a seguir fortaleciendo el poder del Ejército, de las Fuerzas Armadas, durante 5 años. Y hay que decirlo, que en medio de un plan de una profundización de la militarización más amplia, como es los negocios inmobiliarios, los de transporte y la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las rentas, pues sí está dejando al Ejército en 5 años que se empodere más y casi Andrés Manuel nos ha cantado una reforma a ver si dentro de 5 años. Eso es desde luego preocupante. Podemos decir que la seguridad pública va a ser militarizada en este sexenio, lo dice Andrés Manuel con toda claridad, pero nos deja como un horizonte la defensa de la Constitución para poder salir. Nos abrió una puerta muy importante. Y todas las leyes secundarias que vienen después y que iremos debatiendo en este espacio. Eder Guevara quiere hacer un contrapunto. Primero, celebrar. Yo insisto, lo he dicho en otros foros, no creo que las organizaciones de la sociedad civil sean oposición, al contrario, enriquecieron una propuesta que salió del Ejecutivo, la enriquecieron y la mejoraron, e insistieron todo el tiempo en este tema del transitorio, de que se planteara una ruta crítica concreta y clara para la desmilitarización, y ahora está, y eso es mérito absoluto de las organizaciones sociales. Entonces, en ese sentido, yo no les veo como oposición, como aliados estratégicos, como gente que tiene una opinión propia y con mucha autonomía, y eso es muy valioso. La oposición es otra, y con ellos sabremos de tejer otros puentes. Salvo un tema que a mí me parece muy importante y del que no habíamos podido platicar. Por fin Andrés Manuel puede implementar su propia estrategia de seguridad. A partir de que se aprueba esta propuesta, que es su propuesta de seguridad, por fin puede romper con este ciclo de 2 sexenios que estaban supeditados a un acuerdo que Felipe Calderón hizo el 1 de septiembre del 2006 en la Embajada de Estados Unidos. Por fin se gana soberanía nacional con esta propuesta, porque Andrés Manuel se hace cargo de la seguridad pública. Andrés Manuel también en 2006 quería fortalecer al ejército. Sí, pero él no lo pactó con Estados Unidos. Él no iba a prestarse para eso. Hay un tema muy importante. Él solo fue a decir cuál era su estrategia, no pactó. Cuando, frente a su debilidad, y Wikileaks lo dice con toda claridad, frente a su debilidad, Felipe Calderón fue a pedir apoyo, y ese apoyo se lo condicionaron con declarar la guerra contra el narco. Eso ha terminado. Lisa. Y esa es la gran noticia. Eso no aparece en Wikileaks. Esa es una interpretación muy subjetiva. Si no, La revisamos en Paparrucha. Si quieren, pero van a ver. Nuestro querido Juan Trejo y Alma Fuentes ya apuntaron. Yo rescataría de este proceso definitivamente que después de la creación de este bloque opositor en el Senado, que ya me regañaron por llamarle bloque, pero bueno, de una incipiente oposición en el Senado, que vimos con el tema de la ley de remuneraciones, es algo que se mantiene en el tema de Guardia Nacional, trabaja una propuesta de consenso, le da una salida política al gobierno y logra finalmente tener el entregable que es la Guardia Nacional, con todas las preocupaciones y los controles de convencionalidad que por lo menos en el articulado de la Constitución quedaron, aunque en el régimen transitorio pues estaremos por ver, porque faltan las leyes secundarias. 2 cosas que me parecen fundamentales para que la audiencia entienda dónde están los cambios particularmente sustantivos. Se dejaron los eufemismos de seguridad interior, se dejaron los eufemismos de confundir seguridad nacional con seguridad interna, con seguridad interior, con seguridad pública, y quedó clarísimo en el régimen de transitorios que el ejército desempeñará funciones de seguridad pública y como tal deberá regirse por toda la coherencia normativa que da la Constitución y las leyes que de ella emanan para regular la seguridad pública. Como tal, estarán obligados a operar dentro de ese marco, y eso es algo que seguiremos trabajando en la aprobación de las leyes secundarias para asegurarnos que todos los controles están ahí, la fiscalización está ahí para el tema de detenciones, de uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece que es fundamental.
Y segundo, tenemos criterios y plazos. Los criterios son de seguridad pública, los plazos están dados en el régimen transitorio a 5 años, que sigue que nos presenten el plan de retiro gradual. Claro. Efectivamente, ahí es donde va a estar, en las leyes secundarias y en el plan, el calendario para que no pase de esa fecha límite de 5 años en donde el ejército esté fuera de la calle. Porque hay que decirlo, no es ese el plan de retiro gradual, que un artículo te diga que en 5 años tiene que dejar las ese fuerzas falta, armadas. ese falta, Porque y lo sí se vamos a intenta vender exigir así, y lo tendrán que cumplir. ¿Qué día, Fer? A mí me parece natural que se diga que los militares van a ejercer funciones de seguridad pública porque de hecho las están ejerciendo y porque sabemos que de un día para otro es imposible sacarlos. Me gusta que ya tengan un marco normativo, que sea transitorio y todo lo que se ha dicho. A mí lo que, digamos, de lo que me gustaría hablar es justamente el fenómeno que se está dando en el Senado, ¿no? Porque lo vimos en este momento con respecto a la Guardia, pero se puede dar a lo largo de estos 3 años e incluso a lo largo del sexenio, porque va a acompañar al presidente durante los 6 años esta misma conformación del Senado. Una oposición que no se puede entender como monolítica, porque finalmente son varias oposiciones. No todos los partidos tuvieron la misma postura en todos los temas. Y creo que al final el fenómeno mediante el cual lograron llegar a ponerse de acuerdo entre ellos, para entonces sí negociar con Morena, muchos de ellos sí siendo el eslabón entre la sociedad civil. Y cuando digo sociedad civil me refiero a las organizaciones de especialistas, a los expertos, a la gente que ha trabajado con víctimas. No es un ente que se autodenomina sociedad civil y que funciona para cualquier tema. Es gente que sabe de los temas, que ha estudiado mucho. Bueno, fueron un puente entre ellos y Morena. Y creo que este rol de la oposición puede ser fundamental para los próximos años del país. A mí me gustó cómo se dio todo, cómo se dio la discusión, cómo se dio el debate público, ¿no? Cómo en los medios hubo este espacio para estarlo discutiendo durante tanto tiempo, que los dictámenes fueran públicos, que circularan, que la oposición se mantuviera así de firme y también que Morena a la hora de la hora tomara la decisión de ceder, ¿no? Que no se montara en la postura inicial, sabiendo que lo tenía que hacer, que de otra forma no iba a pasar la propuesta, pero tampoco intentando hacerlo por debajo del agua, intentando jalar diputados en lo oscurito, como muchas veces habíamos visto en gobiernos anteriores, ¿no? Bueno, se acabó el tiempo. Están pidiendo aquí la voz. Contrapunto, Rapidísimo. Realmente el modelo de Parlamento abierto que necesitamos, porque al final este dictamen, aunque es mejor que el anterior, se presentó 3 horas antes de que se votara, 4 horas antes que se votara, y no era lo que discutimos en todo el tiempo. Entonces, o sea, sí bien por el triunfo de la política, porque salieron cosas buenas, pero no es el modelo que yo quiero ver para Yo lo único que quiero lamentar es el terrible papelón que hizo en una entrevista televisiva el secretario Durazo, descalificando el trabajo del colectivo Seguridad Sin Guerra sin mayor miramiento, diciendo que efectivamente nosotros éramos una bola de idealistas por estar planteando el tema de la reconstrucción policial, porque dicho sea de paso, este dictamen le devuelve la relevancia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y le devuelve la relevancia a él. Sí, entonces, de nada al colectivo Seguridad Sin Guerra por volverlo a poner en el mapa. y darle trabajo. Ahí está, Bueno, secretario pero el tema de Durazo, la ya tiene chamba de reconstrucción nuevo sí es otra un tema vez. muy complicado. Dígale gracias al colectivo Seguridad Sin Guerra, honor a quien honor merece. Regresamos después de una pausa. Alfonso Cuarón vuelve a hacer historia y en esta ocasión se lleva no 1 ni 2, sino 3 Óscares. Con esto regresamos.